Esta noche a las 7 se ha producido el encendido navideño en Mérida con un acto que va camino de convertirse en tradicional, en el que se han incluido actuaciones musicales, un DJ y mucha gente que tiene ganas de disfrutar de la Navidad. Esta decoración lumínica se suele poner no tanto con el objetivo de contribuir a generar espíritu navideño en la población como para incentivar las compras y el consumo. A hecho consumado no se le pueden poner pegas, pero en este tiempo en el que todo adquiere un nuevo sentido, lo que me llama la atención es que se produzcan pugnas por destacar qué ciudad tiene el mejor alumbrado. Extraordinario. En nuestra comunidad no hemos llegado hasta ese punto, afortunadamente, pero hay regidores que luchan por dar la nota en los medios para llevarse el gato al agua sobre quién pone más luces. En este combate de captación de la atención pública destacan dos alcaldes. Abel Caballero de Vigo, que dice no tener rival en España y lanza mensajes directamente al alcalde de la pequeña localidad de Nueva York, y por otra tenemos a José Luis Martínez Almeida de Madrid, que desafía al de Vigo de la misma manera. En el camino hay otras ciudades que hacen lo mismo, invirtiendo una gran cantidad de dinero en este concepto. Así tenemos la calle Larios de Málaga con un espectáculo audiovisual imponente, Barcelona, que ha llenado el 1,5 kilómetros del Paseo de Gracia de Guirnaldas Les, el mapping que últimamente se realiza en la Plaza de San Francisco de Sevilla o las decenas de arcos gigantes de luz que cada año instala el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que le valió el año pasado el título de Capital y Ciudad Europea de Navidad. Indudablemente, todas estas acciones se hacen con un fin, que en estos casos es el de promocionar turísticamente sus respectivas ciudades. Lo que dudo es sobre la rentabilidad de la inversión realizada, es decir, ¿realmente se produce tanto retorno económico como el gasto que le toca realizar a cada ciudadano en estas carísimas instalaciones? En Madrid o Barcelona puede que sí, pero en el resto, sinceramente, lo dudo, a menos que me lo expliquen, porque para que unos pocos ganen tienen que contribuir todos. Creo que más de un consistorio debería hacer esta reflexión, y con esto no quiero ponerme en el papel Grinch o de un Grinch cualquiera de la Navidad, todo lo contrario. En mi casa ya luce la decoración navideña desde el pasado fin de semana porque a mis hijas les encanta tanto como a mí. Pero no me vuelvo loco gastando como en el caso de estas ciudades, aunque no cabe lugar la comparación. Los alcaldes en general deberían tener más luces, pero en asuntos como servicios sociales o limpieza, por ejemplo, que quizá preocupa más a sus administrados. Buenas noches y bienvenidos a esta Navidad consumista. Estamos en La Picota, es viernes, cerramos la semana, evidentemente con toda la decoración navideña puesta ya en la mayor parte de las ciudades de España, y no podía ser de otra manera también en Mérida, en el que ha sido un acto que cada año convoca o concentra a más gente. Vamos a hablar no solo de Navidades, sino de otros asuntos también que tenemos en cartera en esta jornada informativa con nuestros habituales de los viernes. Hoy están con nosotros Abel Hernández, buenas noches, o lo que queda de él, porque estás duramente acatarrado, afectado. Buenas noches, bueno, únicamente aguantando, por eso tengo todavía, yo creo que una especie de resplandor, ¿no? Más que nada por los ojos así un poco llenos de lágrimas, no por el hecho de las fiestas navideñas, sino por el catarro. Por el catarro, vale. Irene Torres, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien. Yo tengo un poquito de espíritu navideño este año, normalmente no lo tengo y este año he decidido que voy a tener espíritu navideño, así que estoy de rojo, vengo del alumbrado muy feliz y aquí intentando no ser un Grinch de la Navidad. Es difícil porque es verdad que en esta época siempre cosas como lo que hablábamos de los encendidos, te pones a ver Madrid y lo que ha pasado de que han quitado, por ejemplo, un banco de donde estaban los servicios sociales, que han hecho ciertas cosas en esta época y te sale un poco el espíritu Grinch, pero vamos a intentarlo. Bueno, Ana Gavido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues nada, celebrando e inaugurando la temporada oficialmente la temporada navideña, aunque yo sigo reivindicando que por mucho que la Navidad o el encendido de la Navidad se produzca en esta ciudad el día 29, como es el caso de este año, en Mérida la Navidad no empieza hasta el 4 de diciembre, Santa Bárbara.
En mi casa se dice que la Navidad no empieza hasta después del Día de la Mártir. Es como una tradición, no se pone nada, no se comen turrones hasta el día después de la Mártir. Es como... Es una tradición que hay en muchas casas, pero es verdad que los de Mérida de toda la vida son a partir del 4 de diciembre Santa Bárbara. De Santa Bárbara, la patrona de artillería. Que era cuando empezaba realmente la sucesión de fiestas y holgorios en la ciudad hace algunos años, ¿verdad? Y además yo creo que hay que empezar a comer turrones cuanto antes, ¿no? Madre mía, Es decir, eso está absolutamente claro, es decir, todo el mundo tendría que comer, en lugar de eso que llamamos disfrutar, comprar, pues yo creo que no solamente comprar, sino consumir, pero consumir dulces. Yo he pecado. Es Daniel eso. Serrano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues bien, ahí me ha cogido el toro, porque normalmente es verdad, como lo que dice Ana, ¿no? Siempre cuando el encendido es en el puente, en las cercanías del puente, en Santa Bárbara, de arriba, de abajo, y es cuando pongo el arbolito y toda la parafernalia y sigue en el armario. Entonces tendré de que acabe el programa pues corriendo a montar el arbolito y a prepararla. A mí me gusta mucho la Navidad. Mi madre siempre me decía que es una época del año para disfrutarla y que hay que disfrutarla y vivirla. Que situaciones malas hay durante todo el año. Entonces, pues no está mal el vivirla y siempre me ha gustado mucho la Navidad. A mí también me gusta, indudablemente, ya lo he dicho. Yo ya tengo montado mi arbolito, claro, tengo niñas pequeñas y hay que montarlo cuanto antes. Este año yo creo que ha adelantado hasta el Corte Inglés. Hasta el domingo no toca, en mi casa siempre es el primer fin de semana de diciembre, en este caso vamos a cumplirlo. Suele ser. Yo también lo suelo hacer, pero este año ya me han apresurado y bueno, he caído en la tentación de hacerlo. Y además tienen que dar las directrices, porque claro, la niña de mi pareja y el cable va allí, y porque es que no van a caber los regalos, porque este año, claro, hay que adaptar el árbol, depende de lo que lo vayan a pedir los niños, a Papá Noel y a los Reyes, ¿no? Depende del sitio, pues claro, no van a caber, es mejor ponerlo más acá, y claro, son los que mandan en la casa, y entonces pues eso, tú disfrutas y es bonito. Bueno, ¿tenéis alguna reflexión sobre esta pugna que he dicho yo en la editorial? Aquí no hay, evidentemente, en Extremadura no tenemos esta problemática, pero a mí es que ver a alcaldes, que me parece muy bien que defiendan a su ciudad, pero por ver quién pone más luces en Navidad y quién es la capital navideña, me parece un poco llegar al colmo de yo lo tengo claro, es decir, creo que gran parte de los ciudadanos gallegos tienen, lógicamente, su líder, la persona que realmente les hace disfrutar con su ciudad, yo creo que es Abel Caballero clarísimamente. Lo disfruta un montón. Digo, no se gastan, para mí, no sé, son más de 2 millones de euros, ¿eh? Por eso digo lo de la rentabilidad al final, porque eso lo tienen que pagar todos los vigueses. Aquí está pagado durante los próximos 10 años. Aquí sí, No, aquí, pero porque está incluido en el contrato del alumbrado. Es ¿no? verdad que... Pero también se ha gastado un mineral aquí también. Yo pensaba igual que tú, pero sí es cierto, y a nivel turístico, y como reclamo turístico, y me ha parado más de una persona diciendo, oye, pues, a ver si vamos a este sitio a ver el alumbrado, a ver las luces de Madrid. Se está generando un turismo de Navidad. Es verdad que se está generando, que es una de las cosas que está provocando, y ahí Abel Caballero, que fue además el primero que lo sacó a la luz, por decidirlo de alguna manera, es el que se está llevando la palma, pero sobre todo, entre otras cosas, porque es que Abel Caballero hablando a mí me recuerda mucho, salvando las distancias, porque me río mucho con él, a Miguel Celdrán. O sea, cuando se ponía delante de los medios de comunicación Miguel Celdrán y hablaba de aquella manera, con aquel desparpajo. El tono aquel campechano. Ese tono, pues Abel Caballero me parece una persona así, con ese talante, ese corte, ese tono tan simpático. Bueno, en fin. Voy a contar una pequeña anécdota breve, sí. Ahora que ya uno no es cargo público ni nada, la puedo contar. Cuando el año que pusimos el árbol ese de Navidad gigante en la fuente, casualmente era exacto al de Badajoz, y cuando uno de los operarios dice, no, pues mide lo mismo tanto, y siempre decía, es igual que el de Badajoz, es igual que el de Badajoz, y yo le estaba mirando con una cara, digo, y dale con Badajoz, y dale que es igual, y digo, y no puede ser más grande, y dice, hombre, si le ponemos el adaptador de unos centímetros, digo, lo justo y suficiente. Aunque sea por 1 centímetro. Y muy poquita gente lo sabía, pero se puso y fue el más alto de... Está bien. El más alto de, claro, de la 17 veces el operario, que es igual que Badajoz. Y yo digo, no, a mí no me compare, Mérida, y ya era tan que que puso el adaptador arriba, no se apreciaba mucho, pero era más alto. Bueno, por cierto, hoy también se ha dado a conocer en este viernes la programación del próximo Stone Music Festival
de Mérida, entre ellos, bueno, pues Stone, Pastora Soler, Amaral, un tributo a Queen, que es internacional, Estopa, bueno, muchísimos grupos, José Luis Perales, Aramalikian, que son grandes evidentemente también. Y los que quedan. ¿Y los que quedan? ¿Cuántos quedan? Algunos más. Quedan algunos. ¿Nacionales o internacionales? Pues hay obviamente grupos españoles, creo que también hay grupos internacionales, pero es un peso muy internacional. Ajá. Bueno, pues estaremos atentos a ese anuncio que ya viene también siendo tradicional antes de las Navidades. Efectivamente, de momento ya hemos hecho lo que, bueno, en principio se ha convertido ya casi en otra tradición, sí, ¿no? sí. Presentar el Stone con la Navidad. Y pues en las próximas semanas, no te puedo decir si después del puente, durante Navidad, no te puedo decir porque eso es una cuestión de fechas en las que entran muchos puntos distintos, ¿no? Pero sí que ya en las próximas semanas se seguirán presentando algunos más. Además, yo creo que vamos a tener la última oportunidad de ver a algunos de ellos. Por ejemplo, creo que a José Luis Perales, que se retira, ¿no? Va a ser su última gira. Perales se retira, efectivamente, se retira de los escenarios, de los conciertos en directo, de los conciertos. Él ya ha dicho, porque además está promocionando precisamente ahora Baladas para una despedida, que va a seguir escribiendo. Y me parece fenomenal porque si no el grupo, o sea, el panorama artístico musical español se perdería un gran compositor, ¿no? Indudablemente. Ten en cuenta que es el compositor hispano más traducido, más cantado, más versionado. Bueno, y más prolijo, en canciones y en artistas. Hay muchísimas canciones de José Luis Perales que no sabemos que son de José Luis Perales, escritas yo y creo que compuestas por José Luis Perales. se seguirá despidiendo más tiempo. La gira, en principio, han anunciado que dura hasta finales de 2020. O sea, es una gira que empieza ya y dura hasta finales de 2020. Pero bueno. Bien. Hay una que yo no sabía, sinceramente, me entró hace poco. Yo creía que era de otro gran ilustre letrista español, la de Marinero de Luces de Isabel Pantoja de José Luis Perales. Prácticamente el disco Marinero de Luces es prácticamente de José Luis Perales cierto, entero. pero yo lo achacaba a Quintero, León y Quiroga, y he descubierto no hace mucho que era de José Luis Perales. En fin, siempre, y Sting pues lo mismo, a Sting también le quedan pocos telediarios para estar en gira, me refiero, en ruta. Bueno, es un verdadero espectáculo. Obviamente yo he recibido los teasers de Sting, de los últimos conciertos que ha hecho de Sting My Song, que es el espectáculo con el que viene a Mérida, y es impresionante. Y traer un artista de las características de Sting, intentar, por ejemplo, con Elton John, como ya te dijo Carlos cuando estuvo aquí en octubre, pues creo que es más que destacable, ¿no? Indudablemente. Va a dar 4 conciertos en España, uno de ellos aquí en Mérida, creo que... Indudablemente da caché, evidentemente, al festival y a la ciudad, ¿no?, que lo acoge. Bueno, ya tenéis señalados a cuáles vais a ir, ¿no?, supongo. Estamos en ello. Bueno, yo tengo claro. Tú ya lo tienes claro, antes, ¿no? Voy a ver a Pastora Soler, por supuesto. Fue espectacular, o sea, yo me quedé el directo. Lo había visto en otros formatos, sí la había visto y vale. Muy bien porque te gusta, pero la actuación que hizo en el teatro, cuando estuve aquí, yo me quedé. Vamos, cuando coge el micro, baja el micrófono y se empieza a cantar ahí a capela. Y vamos, los pelos de punta. O sea, impresionante. Y por supuesto, aunque suene como el tributo de Queen, es que es espectacular. O sea, el hombre este que sale en el que viene con este tributo, como si estuvieras viendo Freddie Mercury. La verdad que además está considerado el mejor. Sí. El mejor. Empezó como imitador, pero es que era tanto, y además fue justo cuando él empezó con la pérdida de Queen, de Freddie Mercury. Tan que, claro, ya no es imitador, es que tenía que seguir ahí. De hecho, bueno, si leéis por ahí, le han ofrecido incluso seguir con temas muy similares para que tuvieran temas propios de escribirle, pero con esa voz. Sí, de hecho llevan 20 años versionando por todo el mundo, o sea, presentando un espectáculo siempre relacionado con Queen,
con los grandes conciertos de la banda, 20 años representándolo por todo el mundo. Es verdad que puede sonar un poco distinto, ¿no?, que venga un espectáculo como este al Teatro Romano, pero creo que merece la pena y que va a ser... Son, de hecho, God Save the Queen es la banda que puso música a Bohemian Rhapsody, a la película. Sí, sí. Como dijo, hasta qué punto... Como dijo el propio Freddy, the show must go on. El espectáculo debe continuar. Sí, y totalmente. lo dijo él justamente antes, y mira qué buena manera en manos de este personaje, ¿no?, de esta persona, de este grupo. Totalmente. Bueno, pues ya prácticamente está completa la programación de Navidades con este anuncio del Stone, que como hemos dicho también viene siendo ya tradicional por estas fechas, como futuro regalo de Reyes también, ¿eh? Una entradita para el Stone, para el festival del final de verano. Vamos a otros asuntos no tan agradables, pero que constituyen también parte de la actualidad. El Ayuntamiento de Mérida no tendrá que readmitir finalmente a los trabajadores de la concesionaria de limpieza Abeto. Así lo determina una sentencia del pasado 13 de marzo y lo ratifica ahora la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este órgano judicial ha desestimado el recurso que plantearon los trabajadores y Abeto contra el Ayuntamiento de Mérida en una sentencia firmada el pasado 29 de octubre. El conflicto arranca cuando 20 trabajadores del Grupo Abeta, que se encargaban de la limpieza de varios edificios municipales hasta abril de 2018, demandaron a la empresa y el Ayuntamiento de Mérida para tratar de subrogarse a la plantilla municipal como limpiadores, una vez que el consistorio decide hacerse cargo de la limpieza y prescindir de Abeto. El consistorio entendió que no debía integrarlos y en un acto de conciliación previo al juicio tampoco hubo acuerdo. Creo que tú conoces bien este asunto, Daniel. Conozco el tema y además hay una cosa que está clara, y lo ponía, ¿no?, y era potestativo y algo que se podía hacer perfectamente sin haber llegado a tantos límites, y encima que nos hubiera costado mucho menos dinero a los emeritenses. Ángel Calle, por ejemplo, lo hizo, ¿no?, cuando reasumió la municipalización del servicio inicialmente, se quedó con las trabajadoras, porque es que además lo dice la ley. Y venía además, de hecho nos obligan a ponerlo en el contrato, que es algo totalmente potestativo. Lógicamente, yo además, mi opinión, yo me hubiera quedado con ellos, por una sencilla razón, simplemente como ciudadano, sin tener nada que ver, da igual el partido político, me es más barato, me es más económico, porque lo que ha hecho el ayuntamiento, contratando, que sí que se ha contratado a nuevas personas, utilizando los planes que hagan falta, pero se rigen a convenio del ayuntamiento, a los sueldos que estaban pactados en el ayuntamiento, que lógicamente no es que ese dinero haya alguien con una impresora imprima 100 billetes más, no. Ese elevado importe, que para que el mismo servicio nos cueste más dinero, pues al final se repercute en el bolsillo de los ciudadanos. Y creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera, ¿no?, bajo mi punto de vista. Pero bueno, luego la justicia es lo que hay, ellos verán. Sí me consta que sigue el procedimiento adelante, porque según la última información que tengo es que la propia empresa Abeto ha ido al Tribunal Supremo con esto, porque bueno, a nivel de empresa pues habría unos flecos ahí que no habían cerrado, pero sé. A nivel de empresa, ¿no? Sí, a nivel de empresa con el ayuntamiento. Sí, pero donde van incluidos los trabajadores, lógicamente. Porque claro, estos trabajadores, alguien los tiene que indemnizar. Ellos lo que querían era trabajar. Entonces la indemnización, ¿a quién le corresponde? Al ayuntamiento, le corresponde a Abeto. Los materiales, maquinaria, todo eso que digamos se ha quedado en el ayuntamiento, ¿a quién le corresponde? ¿Quién lo tiene que pagar eso? ¿El ayuntamiento o la empresa? Y creo que me consta, la empresa va a ir al Tribunal Supremo con ello. Abel. Bueno, yo entiendo que sí que habrá, de alguna manera, la empresa reclamará al Supremo, pero yo creo que hay que terminar todo el proceso. Pero de alguna manera creo que al ayuntamiento le repercute positivamente la solución que se pueda dar a esa solución de los trabajadores. Que para el ayuntamiento, para el ayuntamiento la solución será mejor, lógicamente. Pero lo más sencillo que hubiera sido desde un principio, lo que no puede ser, yo no comulgo con yo
respeto las decisiones, porque para eso es un alcalde, pues el que decide qué es lo que tiene que hacer, lo puede hacer. Que podía haberlo hecho de otra manera a menos coste y no... Es que es distinto contratar a gente de fuera a prescindir, a echar, porque el que ha tomado la decisión, solo hay uno, si es que además viene en una línea y lo pone y está público el informe. La decisión la ha tomado el alcalde. ¿Que es legal? Claro que sí, las dos son legales. Quedárselos o no quedárselos, las dos. Era una potestad que tenía de gestión él. Pero no vale echar balones fuera, esto es culpa de Los Ángeles, no. Hay partidos, muchos partidos, cuando han estado en gobierno y han tomado decisiones, unas más populares y otras más impopulares. Pero hay que asumirlas las cosas. Y yo, a nivel, mi opinión, pues siempre queda mal, ¿no? No dejar de despedirlos, ¿no? ¿Pero quién los ha despedido? El que tiene la potestad de hacerlo. Ya, sí, no es otra... Ana. Otra vuelta. Pero, a ver, es que si eso ya aparece en el contrato, tanto la empresa con sus trabajadores tiene que tenerlo en cuenta. O sea, si se llega a rescindir el contrato, sabes que puedes... O sea, porque esos trabajadores deben saber que pueden o no, pueden seguir con su empleo o pueden no seguir con su empleo. Es que yo hay una cosa que no entiendo, y es porque en este bendito país tenemos la manía de que cuando empezamos a trabajar para una administración pública, a toda costa nos queremos quedar en ella, sea como sea, porque realmente es lo que pasa, ¿no? O sea, que yo lo entiendo que la situación de esas personas que de la noche a la mañana se ven sin empleo, lo puedo entender, pero es que a mí no me cuadra, no hablo de este caso en general, no me cuadra. La idea esa que tenemos los españoles, que en el momento que trabajemos para una administración, sea directa o sea indirectamente, ya estemos siempre con la pretensión de nos vamos a quedar trabajando en esa administración. Y no sé, la sentencia, según comentan, o sea, le da la razón al ayuntamiento que no debe de readmitir o que entienden perfectamente que no se admita a esos trabajadores porque no entra dentro de la figura de sucesión, o sea que no tiene por qué directamente hacerse cargo de ellos, ¿no? Que la sucesión del servicio, o sea, se desvincula un servicio y se comienza a dar otro nuevo. Entonces, es que no sé... Es que es distinto no entiendo. es distinto si fuera otra empresa la que, en lugar de remunicipalizarse, si fuera otra empresa la que se lo queda, la empresa entrante, nueva, tiene la obligación de subrogar a la totalidad de los trabajadores que realizan el servicio. Eso no entiendo. Porque claro, tú en el pliego pones... Es que este contrato es un poquito raro, porque en el contrato pones, tiene 20 trabajadores. Me lo sé de memoria, pero voy a poner ejemplo. 20 trabajadores, pero para realizar el servicio hacen falta 40. Entonces, este es el dinero para 40, pero claro, yo solamente te puedo subrogar porque yo solamente tengo a 20, el resto búscate la vida, ponlos tú, o organízalo como mejor puedas. ¿Qué pasa? Que si el servicio vuelve, claro, yo necesito hacer la limpieza total, pero solo me devuelves a 20. ¿Me puedo quedar con los otros 20? Ya se ha hecho anteriormente. O sea, ya se ha hecho anteriormente, se hizo. Puede. Pero tú estás diciendo que es una potestad del alcalde decidir que sí o que entonces, no. Mi opinión personal, estoy de acuerdo contigo, es verdad que la eternización en las administraciones cuando haces unas oposiciones, que para eso te las curras, está claro. Pero a nivel económico, yo hablo a nivel económico, a nivel del ciudadano, y será feo decirlo, pero sale más barato, mucho más barato. Porque además lo pone, cuando tú subrogas, si el ayuntamiento hubiera decidido quedarse con el personal, se lo queda exactamente en las mismas condiciones que ya pujó. O sea, ni un euro más. Mientras que al haber contratado a otras tantas personas, aparte del ayuntamiento, porque claro, los colegios hay que limpiarlos. Y no había gente, o sea, había que limpiarlos sí o sí. Cuando eso los contrata directamente el ayuntamiento, se multiplica por 3. O sea, no por 2, por 3 los costes. Y cuando multiplicas los costes de una cosa, pasa como en la Junta. Hay móviles de estos, que son muy buenos y hacen virguería, y hay móviles como los que le han dado los diputados que valen 1.500 euros, que hacen lo mismo, pero valen más caro. ¿Y eso al final quién lo paga? Todos. Irene.
Para acceder al empleo público, quien se presenta pasa por unas oposiciones, pasa por un baremo o pasa por cualquier tipo de examen, proceso de selección, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo lo sabe en su casa, no hace falta que se lo expliquemos, ¿no? Entonces yo creo que es evidente que cuando un proceso se remunicipaliza, se hace conforme a unas normas. En esas normas podía ser personal público contratado por parte del ayuntamiento, que además el ayuntamiento sí ha subrogado una parte del personal, que es la que cuando se privatizó este servicio, se pasó del ayuntamiento a Veto, unas personas, y esas personas han vuelto al ayuntamiento. Cuando decimos muchas veces abaratar costes, nos olvidamos de que esos costes son personas y son nóminas y son salarios de personas. Entonces, o dignificamos el trabajo o abaratamos costes. Y yo opto por dignificar el trabajo de la gente que se ha contratado a través de ese servicio de limpieza, porque, bueno, primero estoy totalmente a favor, y ya se mostró el año pasado cuando salió este tema, de que los servicios públicos... ¿Y quién paga lo público? Los ciudadanos. ¿Quién está generando? Los ciudadanos, claro. Los ciudadanos de lo mismo público. ¿Y quién genera empleo en este país? Pues lo público y lo privado. ¿Lo público solo? Y lo privado. Si fuera por lo público solamente, en verdad, en Venezuela, todos los empleos públicos. Y así les va. Bueno, a ver, tras este momento vamos a bajar el nivel a hablar de Venezuela y de otras cositas así guay. Vamos a seguir hablando de Mérida y vamos a seguir hablando de Mérida y de la remunicipalización y de los servicios públicos en España. El hecho de que este servicio sea público no lo dicta Venezuela, lo dicta la ley, por eso es un servicio público, y lo dicta la ley española, y yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Y hay otro tipo de sectores en los que hay empleo privado, como son los conciertos, de los que hemos hablado hace un rato, y como son otro tipo de muchas cosas. Pero el servicio de limpieza de los colegios y cosas públicas los lleva el ayuntamiento. Eso también hace una cosa súper importante, y es que esos trabajadores y trabajadoras estén en buenas condiciones, y además es bastante evidente. Es normal que estén en juicio la empresa, el ayuntamiento, cada uno va a defender a lo suyo, y yo creo que en este caso el ayuntamiento está defendiendo primero a los emeritenses, porque es una gestión que lleva el ayuntamiento, y segundo, a los trabajadores. Pero esos 20 trabajadores, ellos, asimismo, por eso se han metido en juzgados y esas cosas, porque ellos consideraban que el sueldo que cobraban era digno para ellos. Pero quizás, Daniel, esos 20 trabajadores tampoco sabían, que es lo que yo te decía, las condiciones en las que la empresa se hace cargo de ese servicio. Esos trabajadores han denunciado al ayuntamiento porque la empresa es irresponsable. Porque la empresa sabe que tiene el contrato por un tiempo, la empresa lo sabe. Cuando se hace un contrato... La denuncia la han hecho a las dos, a la empresa y al ayuntamiento. A ver, claro, pero solo han denunciado. Vale, pero hablamos de que han denunciado al ayuntamiento. Han denunciado a los dos porque es normal, alguien les tiene que pagar, es su trabajo, ¿no? Y les tiene que pagar la empresa. Yo puedo entender que denuncien a la empresa, porque a lo mejor la empresa los tenía contratados por el periodo de duración del servicio y ese periodo se ha acortado. Entonces tú estás cometiendo un incumplimiento contractual. Lo puedo entender. Pero porque el ayuntamiento, si es potestativo, no los haya absorbido a la plantilla municipal, es que no lo entiendo. Y te lo digo, en este caso porque es este caso, pero es que en Mérida ya ha pasado esto más veces. Sí, pero no aprendemos. Es que resulta que para todos, y hablo en general, tenemos el pensamiento de que en el momento que empezamos a trabajar para una administración, ya habrá alguna manera que me quede ahí. Ya, de alguna manera que me quede ahí y vamos por la puerta de atrás, y como bien dice Irene, trabajar en la administración pública española significa que hay que pasar como mínimo un proceso selectivo bastante serio. ¿Esto se lo habéis contado a Ibarra y a Vara? Sí. Yo estoy hablando en general, Daniel, no me estoy refiriendo además a esto. A los que han pasado. Y a Pedro Acedo también se lo vamos a contar. Bueno, si quieres te lo contamos a ti, te lo podemos contar, ¿vale? Entonces, como te lo podemos contar, pues te lo contamos. Es evidente que hay que pasar un proceso público. Y mucha gente de la que trabaja en Mérida ya sabemos cómo ha entrado. Pero bueno, eso en todas las administraciones. En todas las administraciones. Entonces, se lo contamos a Vara, se lo contamos a Monago, se lo contamos también a Cedo, que tú fuiste concejal con él. Entonces no suelta ahora balón de fuera, me refiero, Irene, me refiero a una cosa que... Si hablas a la vez que yo no se me escucha, yo no hablo a la vez que tú, gracias. Lo que estás diciendo es incongruente totalmente, es lo contrario. Puedes decir una cosa y la contraria como acabas de hacer. Sí, me refiero a una cosa que es clara, y no hablo del proceso de funcionariado directamente.
Hay un montón, y más en Extremadura, sobre todo, por eso me ha venido a la cabeza en Extremadura, cientos de empresas públicas, ni siquiera una empresa pública que la gran mayoría, el procedimiento de selección es por entrevista personal. Y también de el político de turno. se puede decir una cosa y la otra. Y tenemos cada vez, lo engordamos más. Mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, nadie me ha entendido de ningún partido, que es que pasa con la vivienda. Aquí tenemos Conserjería de Vivienda, pero claro, como aquí no nos enteramos, pues después se crea una Dirección General de la Vivienda. Pero claro, sigue habiendo problemas de vivienda en Extremadura. Bueno, todas esas consejerías y direcciones generales con sus secretarios, sus gabinetes, personal a cargo. Como no está la cosa clara, pues se crean dos empresas públicas, Gipesa y Urbipesa, para gestionar el tema de la vivienda pública, porque parece que no queda claro. Sigue habiendo problemas con la vivienda y más gabinetes, y se crea además el Observatorio General de la Vivienda. Y a día de hoy, muchos entes públicos, muchos secretarios, muchos coches oficiales, muchos móviles, mucho de todo, y seguimos teniendo un problema con la vivienda. Entonces, creo que hay que ir a la raíz de la situación, ¿no? Y esa repetición todo al final lo pagamos entre todos. Vamos a optimizar recursos, no el ciudadano. Y el de la privada no puede pagar absolutamente todo, es que no da más, es que, lo siento, ojalá nos gustara a nosotros tener un sueldo límite mínimo que se bastara y que se pudiera pagar todo, pero no podemos, la empresa privada no puede competir ahora mismo con la administración, Pero es imposible. ¿Cómo no va a poder? Puede hacerlo, y en un momento en el que hay, digamos, sentencias que dan la razón para que remunicipalices determinados servicios, pues lo haces y ya está. No hay ningún problema. Bueno, de hecho creo que es más fácil. Estamos hablando de la remunicipalización del servicio público, Claro. que fue a pleno, por cierto, que no decidió el alcalde unilateralmente en su despacho. Estaba ahí el alcalde y decidió que quería... No. Sí, pero Esto fue que fue- lo llevó a pleno, a petición de otro grupo político. Bueno, de hecho, eso te iba a Estuve decir, yo, que, además, en esa época estuve ahí. que a lo mejor lo llevó a pleno varios grupos políticos de manera conjunta. Claro, por eso digo que es potestativo, que es una decisión Vale. política. La política puede hacerlo y se puede decidir. De verdad, Ay, pero en el potestativo acuerdo de de presupuesto, pero dejamos hablar. Izquierda Unida con el PSOE. Cada vez que hablo durante los 3 últimos programas, Venga, Irene. me has cortado. Es que es tremendo. Déjame hablar, gracias. Se llevó a pleno por varios grupos políticos porque es una decisión política, y esa decisión política evidentemente habrá gente a la que no le guste, pero esa decisión política no tiene nada que ver con las empresas de vivienda, para que no, porque la gente en su casa está viendo aquí que hablamos de todo juntos y parece que es que esta empresa se ha creado, o sea, que se ha remunicipalizado. No, estaba hablando de otro tema. El servicio para esto, el servicio se ha remunicipalizado para dar un servicio, y porque además se acababa un contrato. Es que se acababa un contrato, ni siquiera ha sido que se haya parado un contrato, no. Es que... El contrato se acababa y se ha hecho una remunicipalización, porque hay gente que todavía cree en los servicios públicos. Vale, es que son dos temas diferentes. Ahora, si hablamos del tema de cómo se gestiona la vivienda en Extremadura, podemos hablarlo, pero estamos hablando de otro tema diferente. Bien, yo creo que es una decisión de lo que estamos hablando que evidentemente los tribunales le han dado la razón al ayuntamiento. Podía subrogarlos y podía no hacerlo, y el ayuntamiento ha decidido que no contratar lo a la hacía, gente de igual que otra decidió manera. que remunicipalizaba el servicio. Es que... Por eso digo que es potestativo, que hay gente que, pues que es que no por- tenía claro, por que eso. pensaba que eso, no, eso lo ha juzgado. No, es una decisión política. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? A ver, Porque pues además claro, se ha hecho de pero dos maneras. también Se ha es hecho. una decisión política, o también lo fue en su día, una decisión política, ampliar el número de canales de televisión digital. Se me Por ocurre, por ejemplo. Por ejemplo. Y de radio. A ver, pero es que todo lo que prácticamente, o el 80% de las cosas que pasan en nuestro entorno diario son decisiones políticas, o la decisión política que se tome a favor o en contra de una cosa te puede afectar o no te puede afectar, ¿no? Es que, pues claro, Y por ¿tenía supuesto, obligación? No. Obviamente los tribunales le han dicho, si usted no tiene obligación de quedarse con esos trabajadores, cuando termina el servicio, los tribunales le han dado la razón, pues claro, pues ya está, si es que no hay más. sí, además los tribunales también le han dado la razón a que estaban contratados por una empresa, y es esa empresa quien tiene que hacerse Es que cargo. la empresa La tiene que empresa hacerse sabía cargo, que es se iba a que yo- acabar el contrato. ¿Qué pasa? Que hay algunas empresas en España, en Extremadura o en Mérida, que estamos acostumbradas a que una vez y otra, y saben que, y pensaban que a lo mejor iba a seguir así, Claro, pero que a es lo que mejor- las cosas también cambian.
la vida pasa y no siempre va a ser de esa manera. Entonces, esa empresa tiene que prever las dos soluciones. No ha previsto una, tiene que hacerse cargo de las trabajadoras y trabajadores. Sí. Y lo que es muy cobarde, porque es muy cobarde, es llevarse a esas trabajadoras a la puerta del ayuntamiento sabiendo que la responsable es la empresa, sabiendo que la ¿Quién responsable... sabe que la responsable es la empresa? No. ¿Cómo que no? La ley te lo está diciendo. No, pero no hables lo que no son. Las cosas no son así. Que es irresponsable el que lleva a las personas a la puerta del ayuntamiento para decirles que es una decisión política. Sí, claro. Ella es una decisión política. ¿Es mentira que es una decisión política? Una decisión política, pero es irresponsable. Pero responsable ¿por qué? No culpar. Irresponsable porque es irresponsable atacar a la izquierda. Venga ya, Irene, por favor. Venga ya, es irresponsable todo lo que hago a la izquierda. No, eso es una irresponsabilidad, eso está feo, eso está tal. Venga, hombre, venga, que no nos chupamos el dedo. A ver, Daniel, hombre, ya me parece. Yo creo que se responde a lo que hablo. Me parece ya demasiado. Estamos hablando Por favor, de personas. no. Estamos hablando de personas. Claro. Y yo lo que creo es que si a esas señoras o señores les han dicho que el ayuntamiento se hacía cargo de sus contratos, lo primero que estás haciendo es engañarlos. Y ser irresponsable. Cuando la empresa sabía que eso no iba a ser así porque se terminaba el servicio. Se termina la contratación o la adjudicación o la concesión. Eso es problema de la empresa pero y ellos. Sí, claro, pero la Claro. empresa se lo tendría que haber dicho, porque esas señoras estaban ahí en la puerta del ayuntamiento o donde fuera, porque alguien le había dicho, no, si presionamos el ayuntamiento, os meten plantilla. Señoras y señores, principalmente señoras, que son las que se encargan de la limpieza en España, Desgraciadamente. porque, efectivamente, desgraciadamente, porque socialmente es así. Ojalá algún día sean más señores. Y señores, yo tenía una empresa de limpieza y he estado también limpiando también. Al final va A a ver, ser la es ley que, de la igualdad, como nos demos cuenta. yo os Pero voy a bueno, poner un estamos ejemplo. hablando de la irresponsabilidad de llevar a esas personas porque le estás engañando. Y es que es el mismo juzgado el que dice que le están engañando. Entonces, los discursos de mi están muy bien, pero la realidad al final se está viendo en esta sentencia. Voy a poner un ejemplo muy básico, Sí. pero es que creo que es Tienen que muy... pelear. Responsabilidad. muy gráfico de lo que pasa. Yo compro a diario en una tienda, todos los días. A la semana siguiente me abren una tienda en la puerta de mi casa y digo, pues ahora dejo de comprar allí y compro aquí. Es una decisión mía, personal, sí. Lo que no puede hacer la señora de la primera tienda es decirme, pues ahora me tienes que seguir comprando las naranjas. Claro. Porque es que siempre me las has comprado a mí, entonces tienes que seguir comprándome las naranjas a mí. Esto Es lo mismo. Totalmente de acuerdo, ahí al respecto. Es exactamente igual. O sea, yo no tengo ningún... Pero sí es o sea, cierto ha que- llegado un momento en el que el ayuntamiento no tenía ninguna vinculación contractual con la empresa. Sí. Ninguna. ¿Por qué tiene que tenerla con los trabajadores? ¿Me lo puede explicar alguien? Pero es que, es que desgraciadamente no es la primera vez que pasa. Totalmente Es que de ha pasado acuerdo. muchas Y veces. a lo que refiere a esos trabajadores, la empresa les comunica una cosa, que tiene una idea, y por eso han hecho esa reclamación judicial a los dos lados, a la empresa y al ayuntamiento, porque ellos trabajaban para un servicio público y el juzgado que les diga, oye, pues la indemnización te la tiene que dar la empresa o te la tiene que dar ahí. Yo cuando a mí me han preguntado a los trabajadores, yo he estado, de hecho tengo amistad y conozco a muchos de ellos, y yo siempre lo he dicho, digo, es potestativo. Que lógicamente hay que pelearlo todo en esta vida, todo, hay que pelearlo. O sea, cuando uno no se puede decir, es una irresponsabilidad que vayan a pelear por sus derechos un grupo de trabajadores y no pienses de la misma manera cuando hay una manifestación, cuando es Es una un irresponsabilidad derecho. que vayan a Es un protestar derecho. donde no tienen que protestar. Pero eso lo dices tú. ¿Cómo lo digo yo? Lo dice el él tiene- juzgado. él tiene- Lo dice el juzgado, esos no lo digo trabajadores, yo. esos trabajadores tendrán que protestar porque el quien ha tomado la decisión es el político y tienen que defenderse. Sí, pueden protestar, Y yo tienen estoy que de acuerdo con defenderse. que la gente proteste. Y tienen que defenderse. pero Si tienen que ir a la puerta del ayuntamiento, ¿por qué van a ser irresponsables por ir a la puerta del No, ayuntamiento? lo que es Irene, por irresponsable favor? es engañar a esos trabajadores, no ir a la puerta del ayuntamiento. Ir a la puerta del ayuntamiento es legítimo, y a la puerta de Vara a protestar por la vivienda es legítimo, y ir, Hombre, si no los hubieran engañado, no hubieran ido al juzgado. si no los hubiesen ¿sabe? engañado, hubiesen ido al juzgado por donde tenían que ir. Ahora no estaríamos hablando de esta sentencia. Porque la Si no empresa los es hubieran la engañado, responsable de pues los nada, trabajadores. Pero esos trabajadores... Punto. Claro, pero aquí hablamos de los Punto. trabajadores. Pero que les ha engañado. Eso digo yo. Bueno, lo que he la dicho. llevó a la puerta o del alguien en el ayuntamiento, les la- dijo en algún la historia momento, sabrá. Cuando se termine el contrato que tenemos con la empresa, os quedáis trabajando Cuando en el una persona, ayuntamiento. cuando una Es persona que- termina un contrato, es que estamos derivando la cosa. Cuando una persona termina un contrato, o sigues trabajando con la empresa X, o sigues para el ayuntamiento, o te finiquitan. Pues que lo finiquite la Oh, empresa para la que que estaban finiquiten. trabajando.
¿O te Pero finiquita? Todo lo demás Eso ya lo dijo está la fuera del ¿Quién te debate. finiquita? ¿no? La primera empresa, dice, sentencia ya la se empresa dijo. decía que no, el ayuntamiento decía que no, y Pues y la empresa y no los tenía que decir que trabajadores- no, Pero porque y si los lo trabajadores sin pagado, cobrar. y los juzgados dijeron que Abeto era quien les tenía que pagar la indemnización. Pues eso, y luego ¿no? siguieron yendo al juzgado para que el ayuntamiento los incorporara a su plantilla. Daniel. No, la del juzgado siempre ha sido para su situación laboral, siempre, la primera sentencia hasta la última. Se pedía la incorporación o la indemnización. Eran las dos cosas que Sí, se pedían. que les indemnice la empresa que les ha echado. Han denunciado los dos, porque Que- los trabajadores... Que no sí que han son denunciado a los dos, pero Claro. que tenían que denunciar a la empresa, que está muy bien que hayan denunciado a los dos y que está muy bien que intentemos buscar responsabilidades, pero yo creo que la sentencia te está diciendo tenías que haber denunciado a la empresa porque es la responsable, porque el contrato se había acabado. Si el ayuntamiento no hubiese admitido a los que ya pasaron a la empresa como funcionarios, esos sí podrían haber Efectivamente. denunciado al ayuntamiento, pero es que eso no ha es distinto, pasado. Porque esos iban en el contrato un nombre y apellido. Y te lo Pues decía eso. claramente el A ver, contrato. Y te lo dice la efectivamente, ley. pues eso, que no ha Eso pasado. ahí, eso es Pero es que evidente, también, eso no tiene nada que ver. según tú también, yo no he visto el contrato, pero según tú también ponía en el contrato que el ayuntamiento podría decidir si seguir o no seguir con el servicio. O sea, con el servicio de esa empresa, con el servicio de esos trabajadores que trabajan para una empresa. El ayuntamiento No. podía volverlo a sacar, no, el ayuntamiento puede volverlo a sacar a concurso si quiere que siga haciendo la gestión privada, y si es otra empresa, porque sigue siendo privado, entonces sí, A ver. porque entrarían en igualdad de condiciones Pero que que los, eso es lo que te que estoy los otros que diciendo, estaban. que eso es lo que te De estoy esta diciendo. manera, Que eso también lo ponía en el contrato, ¿no? Pues eso sería lo primero que la empresa tendría que haber dicho a los trabajadores que había contratado, esos 20 o 30 o 40 que fueran. Que aquí los únicos 20 que tienen trabajo seguro, que van a volver al ayuntamiento cuando se termine los que nuestro han salido del contrato, ayuntamiento, eso está claro. son los que han salido del ayuntamiento. Entonces, Eso está claro. Eso es- entonces explícame, Daniel, ¿por qué? Porque denuncian al ayuntamiento para que les... Porque la empresa y ayuntamiento, ellos trabajan para un servicio además pasa siempre así. Ellos trabajan para una empresa que hace un servicio al ayuntamiento, hace un servicio público. Y y como ya estoy yo qué sé, trabajando según para el han dicho, ayuntamiento, pues ya me quedo de por su vida en el obligación ayuntamiento. denuncian a las dos partes. Lo más lógico es lo que tú dices, lo más lógico es, oye, la empresa, tú me has dicho que iba a trabajar, o colócame en otro lado, que la empresa, yo por ejemplo, cuando yo teníamos la empresa de limpieza nosotros, si hemos movido a mucha gente de una consejería a un ayuntamiento, a un pueblo, el personal que tenía la empresa. Lo normal. Lo hemos hecho así, y hemos tenido adjudicaciones antes de meternos en política, en muchos servicios públicos. Y mueve, y yo entiendo, por ejemplo, eso también, que lógicamente, oye, os tiene que indemnizar. ¿Que por qué denuncian? Ellos tienen que pelear a todos lados. O sea, no se le puede quitar el derecho a pero si papeleta eso y a que también, peleen en eso a nadie. estamos de acuerdo, Ni Daniel. considero que sea una irresponsabilidad. Pero es que porque no alguien considero que sea les una dijo a esos responsabilidad. trabajadores que Porque hasta sí, ahora todavía no han cobrado. Mentir a la Hasta ahora todavía no han gente, cobrado. mentir a la Hasta ahora todavía gente, no han cobrado. No se está mentir hablando a de la responsabilidad gente de los es una trabajadores, lo que está diciendo irresponsabilidad. Irene es responsabilidad de la empresa, no de los Claro. trabajadores. Claro, no está hablando de los trabajadores. Claro, la empresa. Están Hombre, en claro, todo su los derecho a trabajadores, por poder supuesto. Además, a los ejercitar su derecho trabajadores- ante los A los tribunales. trabajadores. Y a los trabajadores alguien Oye, le cuenta eso. tenemos que hablar de otro tema porque si no al final nos Eso consume digo, todo, tiene razón. todo Sí. este tiempo el tema de la empresa de limpieza de los trabajadores de esta empresa de Abeto. Vamos a otro asunto porque la propuesta de ley de Ciudadanos para profundizar en la gratuidad de la enseñanza básica con la creación de un banco de libros de texto y material curricular en cada centro escolar financiado por la Junta de Extremadura, prosigue su tramitación parlamentaria tras superar este jueves el debate de totalidad. El diputado de Ciudadanos, David Salazar, ha explicado que esta ley, a la que no se ha presentado ninguna enmienda de totalidad, busca una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, y ha subrayado que solo poniendo la educación en el centro, los jóvenes extremeños tendrán un futuro. Salazar ha subrayado que los libros de texto pagados entre todos los extremeños, como persigue esta iniciativa, facilita la igualdad de oportunidades y que nadie se quede atrás. Porque no son libros gratis, los paga la Junta, lo pagamos entre todos. En eso incidió el diputado de Ciudadanos. Abel, esto es una práctica que ya lleva en los centros públicos ejercitándose en los desde centros hace algunos públicos años. a través de los bancos de libros y en los ¿También ya los concertados? Sí, y yo creo que Pero no a nadie- todos. que nadie puede meterse con esta ley, es decir, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, todo aquello que redunde en que la educación esté en el centro, digamos, de un debate cualquiera
sobre la educación, de acuerdo. Ana. Bueno, es que no hay que ponerle ninguna pega. Es que es lo lógico, lo que debería hacer. Pero también es verdad que antes de empezar el programa, lo comentábamos, el gran problema es que cada vez se va más a los cuadernillos de ejercicios para todos los niveles educativos, con lo cual resulta que aunque se saque adelante leyes como esta, o aunque los centros públicos y algunos concertados que lo hacen, hay concertados que lo hacen a motu propio del centro, o sea, es una historia que los padres siempre vamos a tener que desembolsar ahí una cantidad bonita por el tema de los cuadernillos, ¿no? Porque los cuadernillos son inservibles de un año para otro. A mí lo que me parece sinceramente que en plena era digital estemos todavía con el papel, Absolutamente. con el machaque del papel en los libros, por Dios. Hombre, precisamente esto de los cuadernillos que se podría hacer digitalmente, que cualquiera en su casa tiene un ordenador, o en todos los centros hay una tablet o un ordenador, pero aquí tenemos evitaría no, pero es lo de siempre, el ¿no? coste a las tenemos familias. programas como Librarium, es decir, proyectos, es decir, en el que se puede, lógicamente, trabajar, no tiene por qué ser solo con los cuadernillos, ¿no? ¿Y por qué no se hace? Sí, a ver, pero porque seguimos pagando los lógicamente, padres esos cuadernillos todavía. Es verdad que, Abel, y tú conoces bien el mundo, son los menos centros los que utilizan ese tipo de recursos que tenemos digitales, que son fantásticos, Claro. que son maravillosos, porque es que yo creo que hay que son los hacer menos, hincapié porque en eso, también es decir, verdad que no tenemos que seguir siempre en lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que hay que innovar también. Es decir, el tema de la innovación en los libros El de problema, texto yo creo, y perdona que te diga, tú que eres fundamental. profesor, no quizás en los institutos, pero sí en los colegios, y lo digo por ejemplo propio, que hay muchos maestros que no utilizan ninguna de estas herramientas. Eso era lo que yo iba a decir que no ahora. utilizan ni siquiera la herramienta que De tenéis Rayuela. de Rayuela para comunicarse con los padres. Es que esto me parece ya sorprendente, Sí, en pleno totalmente 2019. Bien, es decir, lo que está ¿Alguien claro, debería decirle algo a esta gente? Bueno, pero es decir, en los centros escolares sí que se les dice, y la participación. Pues yo la tengo ejemplos participación. claros de que no se utiliza. sí, es verdad que... Es más, en reuniones con padres hemos dicho, oye, pues, para eso tenemos una herramienta todos, padres, toda la comunidad educativa, ¿no? Que es ese portal Rayuela. ¿Por qué no se utiliza? Es que, vamos, Porque es si más yo en rápido, mi más centro fácil lo que está el grupo claro de WhatsApp. es Más que problemática lo que todavía. está O claro la es que agenda, que lo se la pone al utilizamos niño, se la escribe y la utilizamos mete todos los días, ¿no? Pero Sí, un que montón, yo es creo decir, que haya gente que que no, los que haya padres gente que van no- continuamente a solicitar sus en Rayuela, digamos, sus claves, sus tareas, todo eso lo hacen los padres normalmente, y más gente de lo que parece. Sí, sí, pues te digo que tienes Hay compañeros profesores que sí. no lo hacen. Bueno, también es verdad que hay muchas veces también hay conozco muchos padres que serían, es decir, poner todo en contra del profesorado. Es decir, que también los padres tienen que apoyar, ayudar, no solamente el hecho de decir tienen que hacerse o así las cosas. No, colaborar. Un ejemplo práctico, además que he vivido en primera persona y es curioso. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. El profesor tiene que tener una mayor autoridad, pero los educados tiene que venir el niño, o sea, los padres tienen que hacer su educación. Pero el ejemplo que he vivido curiosamente. La profesora reñía a la niña de 8 años, porque no ha hecho unos deberes y demás, y se la apunta en la famosa agenda, esta que llevan a los críos. La niña, como sabe que le van a reñir sus padres, ella coge la agenda y no la saca. ¿Y Rayuela para qué está? Para que esas cosas, esas advertencias, todo eso pues se ponga. Pero solo aparece en la agenda. Bueno, pero ahí también, perdona que no estoy de acuerdo contigo al 100%, la responsabilidad también es del padre. Porque yo cuando tenía a mis niños chicos, Tiene que mirarlo, sí. cuando salían del cole, lo primero que les decía, Agendas. venga, las agendas. Sí. Pero muchas veces no mide la agenda. O sea, y mi hija, por ejemplo, es de las que aún hoy, ella sigue trabajando con agendas, independientemente de Rayuela, de los grupos de WhatsApp, de los distintos foros que tienen hechos los profesores de su colegio para tener material alternativo de las asignaturas. Pero mi hijo no lo ha utilizado en la vida, y a mí me costaba todos los días tener que entrar con el niño cuando salía del cole, entrar para adentro, coger a la profesora, venga, a ver, cuéntame. Luego ya es verdad que empezó ya
a masificarse el uso de rayuela, o a generalizarse, perdón, el uso de rayuela, y yo ya me quité el paseíto ese diario de la puerta del colegio a la clase, me lo quité de encima. Pero es verdad que también, pues eso, los padres tienen una responsabilidad. A ver, Irene, sobre el tema de los libros. Yo creo que nadie le dijo que no a esta ley, porque esta ley, bueno, pues hacía falta, ¿no? Pero es verdad que, porque sí se le pueden poner peros a las cosas aunque estén bien, las cosas están bien, pero es verdad que hoy en día el tema no solo de los cuadernillos, sino el tema ambiental del que hablamos hace que tendamos mucho más a trabajar de manera tecnológica, y no sé por qué una ley que habla en este sentido no tiene en cuenta eso. Hablando de educación y de libros, creo que si se mejorasen también estas plataformas que tenemos, se utilizarían mucho más. Yo, por ejemplo, estudio online y la plataforma, estudio programación online y la plataforma deja mucho que desear, porque al final muchas veces digo, bueno, me voy a imprimir los apuntes porque no me entero de tener que, de manera interactiva, ir adelante y atrás, porque también estamos acostumbrados a eso. Lo que sí que creo que es muy bueno es que en el Parlamento se sigan hablando de estas cosas. Hace 2 años, bueno, desde que yo soy chica recuerdo que hay bancos de libros en los coles, pero hace 2 años también se habló del tema de los bancos de libros. Los bancos eran antes para unas ciertas, determinadas, efectivamente, familias o causas económicas, sí. Sí, es Ahora verdad. ya Bueno, sí, es ya verdad. está De todas formas, universalizado. el negocio de los libros de texto, y hace poquito salió la noticia de que en Mérida se hacían muchos de los libros de texto que se van en España. El negocio de los libros de texto es otro debate, porque Es que el conflicto de intereses siempre lo vas a tener. claro, Siempre va a estar ese conflicto de intereses, pero creo que sí que tenemos que tender a lo tecnológico, porque bueno, al final los niños y las niñas de hoy en día nacen con un teléfono debajo del brazo, es la verdad. Aunque nosotras hayamos estudiado de otra manera, la generación que viene estudia así, Sí. y creo que los cuadernillos y otro tipo de cosas podrían suplirse no tanto por algo tecnológico, sino como una libreta que lleven de su casa, y podrían hacer también cuestiones. Creo que es más por una cuestión de negocio, o sea, creo que evidentemente... Igual que, y no tiene nada que ver con esto, que lo de cargar con libros. O sea, que yo tengo una hija con 14 años que va al instituto todo el día con una mochila pesadísima. Eso es malísimo O sea, para la espalda. Claro, es que estas cosas, que no hayamos avanzado en esta comunidad en esto, Bueno, en esta me comunidad parece ni en sorprendente, ninguna. ni en ninguna. Esto es así O en sea, toda que tengamos España. que ir los niños todavía cargados con 7 o 8 kilos de libros, a mí me parece inaudito, sinceramente. Pero es un negocio. Mira, hay un dispositivo, no supera los 10 euros. Digo, y algo que está en activo, sería importante difundirlo, porque creo que además es que se desconoce. De hecho, además me he pillado una hora para esta fecha, porque quería verlo, que es tangible. Es como una pizarra, pero es para nivel individual. Es un cuaderno, es digital. No es más fino que una tablet, no tiene las aplicaciones de una tablet, solamente para escribir sobre plantillas o sobre plano, sobre el fondo. Donde cuaderno sería digital. como un cuaderno digital, que perfectamente, con todo el dinero que se mueve a nivel educativo, se podría invertir en tener eso para los alumnos, sobre todo los de los cuadernillos, y que el profesor automáticamente, teniendo la clase, va a tener en su portátil incluso poder corregirlas en la pantalla. No tiene para más aplicaciones, solamente para a nivel de pizarra, y no llega a 10 euros el coste de esa pizarra digital individual. Bueno, en fin, esperemos que la digitalización penetre más en la educación. De todas maneras, y perdona, un Sí. último apunte, la digitalización penetrará en la educación cuando desaparezca la brecha digital. Sí, porque la mayoría de maestros son Porque muy es verdad mayores que a y muchos los profesores alumnos les cuesta no. trabajo, porque lo que comentábamos antes del librarium y escolarium, o sea, tienes ahí todas las herramientas para hacerte libros digitales, para mandar ejercicios nuevos, para no sé... Pero es verdad que a muchos les cuesta trabajo hacer un libro digital con contenido. Entonces, cuando desaparezca la brecha digital, a pesar del excelente trabajo que está haciendo desde el propio escolarium, que están impartiendo cursos de formación a profesores y todo, pero es verdad que... Claro, y que también el profesorado sí que participa Sí, activamente sí. Sí, el hecho de sí. formarse, de Sí, prepararse, sí, pero es que llevamos de una digamos de una brecha digital que hemos tenido que ir poco a poco recortando, totalmente. y por lo tanto pues todo llegará, pero yo veo en el profesorado, lógicamente, continuamente, podéis ir a un centro de profesores y está lleno todas las tardes, es decir, por las tardes donde no se da clase, ¿no?
Sí, Porque yo creo luego, que- ¿y dónde están los padres? Esos que no estudian con el niño por la tarde, todas las tardes. Pero, a Porque ver. eso no interesa. A ver. Eso, todo el mundo tiene que trabajar mucho por la tarde. Mira, Para yo te voy- no, yo para te voy a no decir por echarlo mi ejemplo. con el hijo, ¿no? Yo te doy ejemplo, yo no puedo, pero mi mujer está todas las tardes con mis hijos. Pero ya, bueno. Estudiando. Y ahondando más, también me voy a meter con los autores de los libros, porque hay algunos ejercicios Hay que Eso algunas son ya, cosas, vamos. estoy de acuerdo. Claro. claro. Es que no se entienden. Claro. O sea, hemos estado hasta 4 personas revisando Sí, sí. ejercicios porque la niña no lo comprendía y no lo comprendíamos los adultos, No, de no, la sí, es verdad. manera tan mal explicada que estaba el ejercicio. Y dentro de lo que cabe, si te pasa con la de 14, no te sientes tan mal. Ahora, que pase lo mismo a 4 personas, pero con una niña de 8 años, ¿sabes? En un libro de 8 También años, pasa, sí, sí, te sí, quedas... sí, ¿Qué ha sí, pasado? ¿Qué ha sí, pasado? ¿Cómo que se porque pasa? Tengo niños más pequeños. ¿Qué pasa? Es decir, ¿esto quién lo ha escrito? Y no me entero que me quieren decir. Bueno, en fin, Exactamente, señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Es un debate importante e interesante este de la educación y que evidentemente tendremos que ahondar un poco más en él. Pero no tenemos tiempo para más, así que agradecer a nuestros picoteros, agradecerles su atención y su análisis. Gracias a Daniel Serrano, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a Ana Gavido. Muchas gracias a Gracias vosotros Irene por Torres. Muchas gracias. Y gracias a Abel. Bueno, muy bien, muy bien. Casi se me ha quitado el catarro. ¿eh? Estás espabilado. De tanto hablar al final, sí. Que disfrutéis muchísimo mañana del acto de entrega de esa turuta que es la Gracias. televisión extremeña. Muchas gracias. Es verdad. Nos hace Felicidades. mucha ilusión. Sí, Mañana sí, vamos sí. a recibir, La efectivamente, turuta. en la gala de las turutas de oro que comienza a la 1. Gracias a quienes nos lo han otorgado. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazándoles una nueva edición de La Picota. Será el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.